Bienvenidos y bienvenidas a Objetivo Universidad, el programa de TVU, donde hacemos foco en los temas relevantes que atraviesan en nuestra sociedad desde las perspectivas de nuestros investigadores, docentes, no docentes, estudiantes. Hoy va a estar con nosotros Arnaldo Dubín, que es médico intensivista y profesor adjunto de Farmacología Aplicada de la Facultad de Ciencias Médicas, por supuesto, de nuestra universidad. Además, es responsable de la materia optativa Terapia Intensiva e integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y en este momento histórico que estamos atravesando, vamos a hablar entonces con Arnaldo para ver la importancia de lo que es la formación en terapia intensiva en las currículas de las facultades de ciencias médicas, porque hasta el día de hoy en ninguna de las universidades de nuestro país se está viendo, pero hay un avance aquí en nuestra Universidad Nacional de La Plata, porque se va a incorporar de manera obligatoria, es la idea, para que los profesionales de la salud se capaciten sobre terapias intensivas que son tan requeridos en estos momentos. Bueno, muy bien, estamos aquí en Objetivo Universidad con Arnaldo Dubín, médico intensivista de la Facultad de Ciencias Médicas y también investigador en nuestro país. Gracias, Arnaldo, por conectarte aquí en el programa de Objetivo Universidad por TVU. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir estos minutos con ustedes. Bueno, Arnaldo, para arrancar un poco la charla, te voy a pedir una reflexión sobre lo que fue el impacto que a vos te genera, ¿no?, de esta pandemia respecto al sistema estructural científico del país. Cómo los investigadores, los científicos, los médicos dieron respuesta ante este contexto. Yo creo que esto es muy importante porque, en definitiva, la universidad y la ciencia tiene que dar respuestas a los requerimientos del país, a los requerimientos sociales, a las necesidades del sistema sanitario. Y me parece que ha sido evidente cómo la totalidad de las universidades y los investigadores trataron de dirigir sus esfuerzos para resolver cuestiones concretas, desafíos concretos de la realidad, desde enfoques en sus investigaciones a la resolución de problemas cotidianos, de necesidades asistenciales en el manejo de los pacientes, como pueden ser las determinaciones de los PCR a los pacientes, a los individuos sospechosos de enfermedades por COVID. Obviamente todo esto requirió una reformulación. La pandemia modificó la vida de todos y también la de los universitarios, de distintos modos. Por ejemplo, en este momento, desde el comienzo de la pandemia, nosotros no podemos trabajar más en el laboratorio porque nuestros experimentos, que son muy complejos, requieren el concurso de 5 o 6 personas que tienen que encerrarse en un laboratorio que tiene 20 metros cuadrados. Y por precauciones epidemiológicas básicas, esto ha desaparecido. De modo que hemos tenido que reformular nuestros esfuerzos en distintos sentidos, pero a mí me parece que en conjunto las universidades han dado una respuesta muy positiva a las necesidades del sistema sanitario. Y esto, claro, deja ver cómo los investigadores están a la altura de las circunstancias, investigadores que han sido bastante, tal vez, defenestrados años anteriores, esto de que vayan a lavar los platos, de no ser tan reconocidos en sus actividades y años de estudio. Bueno, como ahora sí son tal vez uno de los principales protagonistas en esta pandemia, tanto en el desarrollo de los medicamentos, de las vacunas a nivel mundial, por supuesto, como también son la primera línea de fuego, los médicos. Bueno, y en tu caso con la experiencia de lo que es la terapia intensiva, ¿no es cierto? Sí, en definitiva, la universidad debe ser el lugar donde se genera el conocimiento científico. Y el conocimiento científico tiene que ser el soporte básico de cualquier actividad médica. Y me parece que ahora la universidad está
cumpliendo con esos objetivos. Obviamente hay un montón de cosas que tenemos que corregir, mejorar, pero lo importante es que estamos trabajando en ese sentido. Bien, se está fortaleciendo y bueno, si hablamos particularmente de la Universidad Nacional de La Plata, varias facultades se readecuaron. Como vos decías, había que readecuar los laboratorios y qué importancia que en esos espacios se estén realizando, por ejemplo, los test de diagnósticos de COVID y se estén avanzando también en los dispositivos también para poder detectar, ¿no? De manera más rápida, en 5 minutos, por ejemplo, hay un nuevo test. Sí. Test rápido que pueden ser de una sustancial ayuda, incluso pueden mejorar el funcionamiento global del sistema, porque ciertamente los retrasos que hay con una metodología compleja como el PCR a veces provocan dificultades en el manejo asistencial. Y los test rápidos, aún sin tener la sensibilidad o la especificidad de la PCR, pueden dar pautas muy importantes para, por ejemplo, detectar focos, aislarlos y progresar en los cuidados epidemiológicos básicos a los que nos enfrenta la pandemia. Exacto. Y si nos enfocamos en el área de terapia intensiva, Arnaldo, que bueno, vos sos muchísima experiencia y sos especialista en esa área, ¿cómo se encontraba ese sector y cómo se encuentra ya luego de tantos meses de pandemia? Es un tema absolutamente relevante, Sí. porque antes de la pandemia ya estábamos mal, estábamos muy mal, porque la terapia intensiva tiene deficiencias estructurales que fundamentalmente están vinculados al recurso humano. La terapia intensiva tiene como objetivo el monitoreo y el tratamiento de patologías agudas que generan riesgos inminentes para la función orgánica y la vida. Y la terapia intensiva para estos objetivos frecuentemente necesita de procedimientos que son invasivos, Claro. a veces agresivos, o que requieren una tecnología sofisticada. Sin embargo, como en ninguna otra especialidad, los resultados, el éxito, la recuperación del paciente, depende de un trabajo en equipo de los distintos profesionales, médicos, enfermeros, kinesiólogos, pero también bioquímicos, farmacéuticos, psicólogos, etcétera, y de personal no profesional, como mucamas y enfermeras. Como en ninguna otra especialidad, los resultados son dependientes de un buen funcionamiento del equipo. Y lamentablemente los intensivistas somos muy pocos. Específicamente los médicos no quieren hacer terapia intensiva porque es una especialidad muy demandante. ¿En qué sentido demandante? ¿En lo que el médico tiene que en formación, también en tiempos? Bueno, por un lado, la terapia intensiva necesita hacer guardias, que a veces son extenuantes, que a veces implican horas sin sueño, hay un contacto permanente con el sufrimiento o la muerte, que tienen impacto anímico, pero además las condiciones de trabajo y las remuneraciones son malas. Entonces todo esto condiciona lo que se conoce como un estilo de vida negativo. Claro. Y resulta más atractivo volcarse a otras especialidades. Sí, sin embargo, otro factor que interviene en que los médicos opten pocas veces por hacer terapia intensiva es que los contenidos de la especialidad no son tratados en las facultades. Desde ya no son incluidos en la mayor parte de las currículas y los contenidos son pobremente discutidos. Los estudiantes no tienen contacto con no solamente la realidad práctica, sino la teórica de la terapia intensiva. Y esto no es una problemática de nuestra universidad o de la Argentina, sino que es universal, pasa en todo el mundo. Entonces, por todos estos motivos, los médicos no quieren hacer terapia intensiva.
No, los médicos no quieren hacer terapia intensiva, pero qué paradójico que hoy muchas vidas dependen exclusivamente de estos médicos, porque para poner una atención al paciente que llega hasta ese lugar de terapia intensiva, tiene que saber conectar el respirador, tiene que saber controlarlo, tiene que saber un montón de factores que hoy sí se necesitan. Entonces, desde tu lugar, ¿cómo proyectás que los médicos empiecen a volcarse a esta área de terapia intensiva? No, claramente, como vos decís, la especialidad requiere de médicos que tengan un entrenamiento muy definido. Claro. Acá no sirve que haya cirujanos, que haya clínicos o que haya anestesistas, que eventualmente pueden ayudarnos, pero yo no puedo operar un paciente y un cirujano no puede manejar un paciente crítico. Esta es una necesidad. Y te decía también que esta situación de deficiencia estructural no solamente fue desnudada por la pandemia, no solamente la pandemia la llevó a las primeras planas, sino también que la agravó, y la agravó notablemente. La agravó porque estamos siendo sometidos a un trabajo extraordinario, no solamente como nunca tuvimos, sino como jamás sospechamos en nuestras vidas. Entonces, el resultado es que estamos agotados física y anímicamente, estamos proclives a cometer errores, nos contagiamos, nos enfermamos, hay compañeros que han fallecido y las filas de los intensivistas están diezmadas por la enfermedad. Seguro. Entonces, necesariamente este problema no se soluciona de un día para el otro, porque un médico intensivista, después de su graduación, requiere 4 años de entrenamiento. Claro, bueno, es una gran enseñanza tal vez que nos deja esta pandemia para el área específica, ¿no? dentro de la medicina y lo que es, bueno, la necesidad de tener más médicos intensivistas. ¿Y cómo ves, Arnaldo, esto en los sectores del interior? Porque si aquí en Buenos Aires, en la región, están agotados, ¿cómo es en el interior también, no es cierto? Las realidades sanitarias son muy distintas. Sin ninguna duda, el sistema es mucho más robusto en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en La Plata. Hay lugares del interior del país que tienen una terapia intensiva que es bastante más precaria que la nuestra. Claro. Y las posibilidades, no solamente las posibilidades físicas o tecnológicas, sino fundamentalmente el recurso humano está mucho más limitado. Cuando nosotros hablamos de colapso del sistema o del riesgo de saturación del sistema, cuando se habla de la ocupación de camas de terapia intensiva, yo entiendo que se está errando en el problema. Porque si el colapso ocurre en algún lugar, no va a devenir de la falta de recursos físicos o tecnológicos, sino que primariamente va a depender de la falta de recursos humanos, de intensivistas. Y este es el gran problema. Y hay lugares del interior en donde tanto los recursos físicos y tecnológicos como el recurso humano, el personal sanitario, son muy escasos. Pero aún saliendo de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, en lugares como la ciudad de Córdoba, sí, o las ciudades de Rosario. Claro, las grandes también capitales por fuera de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que ya están al límite. Están al límite y con poca reserva. Por ejemplo, me comentaba una colega cordobesa que están intentando ampliar en 400 camas la terapia intensiva en la provincia de Córdoba. Y esto es factible. Se pueden conseguir camas, se pueden conseguir respiradores, se pueden conseguir monitores. El problema es quién va a usarlos, de dónde va a salir el recurso humano, los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, porque esto ya se ha repetido en el interior del país. Sí. Por ejemplo, en la ciudad de Jujuy, esto fue hecho público por el mismo gobernador Morales.
Sí, piden refuerzos constantemente. Había respiradores y no había personal. Y a mí me consta, porque estuve involucrado personalmente, que el Ministerio de Salud de la Nación hizo esfuerzos denodados para conseguir intensivistas en todo el país y solamente pudo arrimarles un puñado para tratar de paliar la situación. Claro. ¿Cómo crees, Arnaldo, que ha sido abocada el trabajo de la pandemia, el tema de las cuarentenas por parte del gobierno? ¿Cómo ha sido manejado ese tema? ¿Vos crees que el aislamiento social obligatorio se activó de antemano, se tuvo que esperar un poquito más? Viste que hay varias opiniones al respecto. ¿Cómo crees que fue tratado por el gobierno nacional? Yo quiero enfatizar que no soy epidemiólogo, que no soy sanitarista, que por lo tanto mi opinión no es lo suficientemente autorizada, pero me parece que enfáticamente hay que decir que la implementación de la tan denostada cuarentena ha salvado decenas de miles de vidas en el país. Aún en este momento en el que lamentablemente ha habido una flexibilización generalizada de comportamiento social, nuestros números, comparados con los del resto del mundo, siguen siendo muy favorables. Lamentablemente los éxitos iniciales han ido menguando, precisamente porque no estamos haciendo cuarentena y esta es otra discusión, cuáles son los motivos por los que el aislamiento se ha debilitado. Exacto. Precisamente, bueno, se ha ido extendiendo hacia el interior del país y ahí tenemos tal vez el problema justo que hablábamos hace un ratito, la falta de los médicos intensivistas en el interior del país, ¿no? La verdad que es un factor bastante grave que esto suceda. Sí, claro, y es grave porque nosotros en términos generales podemos decir que 5 de cada 100 pacientes que tienen COVID van a ser formas graves que van a necesitar terapia intensiva. Y si la enfermedad crece en lugares que tienen sistemas sanitarios débiles, implica que hay pacientes que no van a poder ser atendidos correctamente. Como ya está ocurriendo en algunos lugares donde pacientes que deberían estar en terapia intensiva se están atendiendo en salas generales porque no hay otra posibilidad. Claro. Para vos, Arnaldo, ¿cómo va a continuar? Que más allá de lo que deja un poco la pandemia, que no se terminó, que no se sabe cuándo se va a terminar, pero una enseñanza es la importancia, ¿no? De que siempre un gobierno le tiene que prestar al sistema sanitario de cada país. Pero además de eso, ¿qué otras enseñanzas te deja o ya te hace reflexionar? Mis reflexiones obviamente están sesgadas por mi especialidad y por mis necesidades. Como te decía antes, nosotros en nuestra especialidad tenemos déficits que son estructurales, déficits que hemos tratado de solucionar a lo largo de las décadas y lamentablemente nunca tuvimos respuestas satisfactorias. Me parece que ahora esas deficiencias han quedado muy claras y nosotros tenemos expectativas de que ahora sí haya una respuesta. Por lo menos es la primera vez en nuestra historia que los intensivistas somos convocados por las autoridades nacionales, tanto por el presidente como por el Ministerio de Salud de la Nación, y se han sentado bases para comenzar a trabajar en la resolución de estos problemas. Lógicamente falta mucho y hay que hacer esfuerzos enormes, porque lograr que tengamos una buena base de profesionales intensivistas, y hablo de profesionales en general, médicos, kinesiólogos, enfermeros, no es sencillo. Hay que modificar muchas cosas
y las decisiones finales tienen resortes que son sanitarios y políticos. Exacto. Y la situación en este momento de nuestro sector está muy mal. El personal de salud está muy golpeado y todavía no ha recibido respuestas en temas incluso básicos como los salariales. Pero otro de los temas desde los cuales nosotros podemos contribuir, una óptica, un enfoque que puede ayudar a resolver esta situación, Sí. a corregir esta deficiencia de nuestro sistema sanitario, también deviene de la universidad, de la facultad. Nosotros podemos hacer una contribución importante porque, como te comentaba, uno de los motivos por los que los médicos no quieren hacer terapia intensiva es porque ignoran lo que es la terapia intensiva. Claro, pero porque no se tratan en las currículas. Eso la verdad que me asombra, porque es algo que es tan importante en lo que es el sector de un hospital, que uno cuando ya ingresa a una clínica ve terapia intensiva y bueno, ahí hay gente que realmente está bastante mal. ¿Cómo puede ser que eso todavía no se esté tratando de manera, yo diría obligatoria ya a esta altura, ¿no es cierto? Yo creo que es así y me gustaría contarte que nosotros hace 3 años presentamos un proyecto que fue aprobado para que terapia intensiva empezara a dictarse como una materia optativa. Pero obviamente esto fue solamente por primera vez en una universidad argentina se empezó a dictar terapia intensiva. Lamentablemente solo para 50 estudiantes en un cuatrimestre. Sí. Esta limitación básicamente deviene de que no hay cargos, todos lo hacemos en forma ad honorem, somos docentes de otras cátedras y hacemos un esfuerzo importante para, bueno, lograr esta contribución. No solamente somos docentes de otras cátedras, sino que nuestro grupo en particular tiene una larga historia de investigación básica, experimental, clínica y epidemiológica. Que nuestro grupo está internacionalmente reconocido en estos 3 aspectos. Por eso en realidad contamos con las 3 cosas que debería tener cualquier cátedra universitaria. Bueno, Arnaldo, pero a partir de aquí ustedes van a ser ejemplo, nuestra universidad también va a ser ejemplo, ojalá para otras universidades, para que esta área específica de medicina, de terapia intensiva, sí sea obligatoria y que los profesionales de la salud pasen dentro de la universidad por esa área, ¿no es cierto? Y ahí sí, seguramente convocar a que más profesionales se sumen a esas áreas. Y en este sentido ha sido extraordinaria la reunión que tuvimos con el presidente de la universidad. Nos convocó a los intensivistas, particularmente 3 intensivistas, Rosa Reina, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y que es jefa de la sala de terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata, Elisa Tensoro, que es ex-presidente de la SATI y jefa de servicio de la terapia intensiva del Hospital San Martín, y a mí. Y la verdad que el arquitecto Tauber estaba muy interesado en conocer nuestra realidad y hablamos muy ampliamente, tuvimos una discusión muy fructífera y surgió de forma inesperada para nosotros, pero muy gratificante, la posibilidad de tener un apoyo concreto de la universidad para trabajar en este sentido que vos planteabas, que se constituye una verdadera cátedra de terapia intensiva. Que es lo que se necesita en nuestra universidad y en todas las universidades. Arnaldo, estamos ya con muy poquito tiempo. Te agradezco muchísimo que te hayas conectado desde tu casa aquí para el programa Objetivo Universidad de TVU y seguramente vamos a estar en conexión para hablar más sobre esta futura cátedra, seguro de terapia intensiva para todos los futuros profesionales de nuestra universidad y que seguramente se va a empezar a replicar en otras universidades. Bueno, muchísimas gracias
por esta oportunidad de comentarles qué es lo que estamos haciendo. Bueno, muy bien, y hasta aquí llegamos en Objetivo Universidad con Arnaldo Dubín. Él es docente de nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, médico intensivista de muchos años, analizando un poco el contexto que estamos atravesando a partir de la pandemia que llegó a nuestro país. Con ustedes nos reencontramos la próxima semana aquí en Objetivo Universidad, analizando los temas de importancia de nuestra sociedad desde la vista de nuestros investigadores, docentes, no docentes, estudiantes también de nuestra universidad.